Edificios como este, el Monumento a los Caídos, no son sino el reflejo de todo un debate abierto en torno a la eliminación de la simbología franquista, que ha cogido una nueva velocidad en los últimos días tras la decisión de Pamplona de retirar del callejero varios nombres por su relación con ese franquismo, entre ellos uno, el del arquitecto Víctor Eusa, que más allá de su ideología ha aportado a la ciudad no solo el nombre de una calle, sino todo un conjunto arquitectónico a través de una serie de edificaciones que forman parte ya del patrimonio cultural. Además de ello, y en los últimos días, también el nombre de Pilar Alegría ha recorrido como la pólvora en redes sociales, y no por motivos edificantes, sino por los graves insultos y vejaciones a la ministra portavoz de corte machista, que ha recibido tras publicarse informaciones de una supuesta fiesta del exministro Ábalos con prostitutas en 2020 en Teruel, en un parador donde ella pasó la noche, sí, siendo entonces delegada del gobierno, y de lo que ha tenido que dar explicaciones, afirmando que nunca ha tenido constancia de lo publicado en los medios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Dilema. Y de esas publicaciones en los medios de comunicación, la denuncia que se plantea poner en los propios tribunales de justicia la ministra portavoz de Educación. Vamos con todo. Vamos a hablar de todo ello en este miércoles previo a la Semana Santa que comenzamos con Juan Luis Sánchez de Muniain, de Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué tal, Juan Luis? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Javier Lecumberri, del Partido Socialista. ¿Cómo estás, Javier? Bien, muy bien, muchas gracias. Bienvenido, Laura Aznal, Euskal Herria Bildu. Gabón, muy buenas noches, Laura. Gabón, buenas noches. Bienvenida. Saludamos también a Emilio Jiménez, de Vox. ¿Qué tal, cómo estás, Emilio? Muchas gracias, muy bien. Muy buenas noches. Bueno, vamos a conocer antes que nada, vamos a hablar de cómo están las cosas aquí en Navarra, donde esta semana se ha visto reflejado en el debate parlamentario la cuestión de la simbología franquista, donde el Parlamento pues, ha tenido diferentes modos de pensar a la hora de llevar a cabo una resolución que finalmente se pudo llevar a cabo para apoyar a los ayuntamientos a que cumplan la ley y el programa de eliminación de los elementos que simbolizan esa etapa franquista. Vamos a conocer lo que dio de sí la rueda de prensa posterior a la mesa de Junta de Portavoces y comenzamos con ello. PSN, Geroa Bai y EH Bildu llevaban al Parlamento una declaración para mostrar su apoyo a los ayuntamientos que están procediendo a la retirada de simbología franquista. UPN hacía su lectura del documento. Salen al rescate de Asirón. El portavoz regionalista en la Cámara Foral aseguraba que el cambio de calles en Pamplona no está justificado y junto al Partido Popular se abstenía. No puede servir para pisotear trayectorias profesionales. Ahí nos hemos posicionado negativamente. Vox votaba en contra por considerar que esta iniciativa lo que busca es reescribir la historia. Y lo curioso es que ellos crean la suya y solamente de una parte. El Partido Socialista se amparaba en los valores republicanos, que son la igualdad de todas las personas. EH Bildu defendía la necesidad de presentar ahora esta declaración. Existe un riesgo de involución real. Geroa Bai criticaba la postura de UPN. Propuesta que solo pretendía poner en valor a aquellos que están dando pasos en el cumplimiento, como digo, de la ley. Contigo Surekin se subía al carro, pero matizaba. Nos parece una incoherencia absoluta. Censuraba la actitud de los firmantes a la hora de resignificar el monumento a los caídos. No para retirar el mayor símbolo fascista de esta comunidad. Las calles que se quieren modificar son la calle Víctor Eusa, en el barrio de Bustinchuri, la calle General Los Arcos, en el Ensanche, y la plaza Ángel María Pascual, en Veloso Alto. UPN reiteraba que los nombres de estas calles no se ponen por una vinculación ideológica o militar. Estamos hablando que Eusa tiene una calle. ¿Por qué? Porque es un arquitecto de reconocido prestigio, no una caza de nombres y de personas y ya está, sin mirar absolutamente a nada y mezclándolo. El texto ha salido adelante, aunque no ha contado con unanimidad en la Junta de Portavoces y ha pasado el escollo con mayoría absoluta en la mesa del Parlamento. Las posiciones que tomaba el Parlamento en torno a esta cuestión y que tuvo que ser finalmente señor Muniain, Sánchez de Muniain, la mesa la que tomara partido definitivamente en esta cuestión, ¿no? Donde parecía, en principio debería estar más o menos consensuada, pero ya hemos visto que no ha habido consensos. No, no porque no era en sí el texto, la literalidad de la declaración o de la moción, sino el objetivo era respaldar
una decisión, como se ha comentado aquí, que acababa de tomar el alcalde de Pamplona, el alcalde Asirón, de H. Bildu, precisamente para sacar del callejero el nombre, entre otros, del arquitecto Víctor de Eusa y del escritor Ángel María Pascual. Lo cual, esta decisión de eliminar la figura de Víctor Eusa del callejero es un alarde de ignorancia absoluto, a nuestro juicio. Es decir, todo Pamplona tiene la huella de este arquitecto en su obra arquitectónica. Ahora vamos a ver, hemos pedido opinión también, bueno, porque la dio, la ofreció también el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro también, sí, además de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, que también tiene su posición, lo vamos a escuchar enseguida, pero bueno. Sí, y efectivamente, todo Pamplona tiene la huella de la obra arquitectónica de Víctor Eusa, desde prácticamente desde que se entra, el seminario, la Medialuna, el edificio de la Vasco-Navarra, los escolapios, los paules, edificios en el centro de Pamplona, como donde la cafetería en García Castañón. Es decir, de ellos, sí, es imposible descubrir y conocer la ciudad donde vivimos sin la obra de Víctor Eusa, al cual lo han eliminado de un barrio, porque esa calle estaba en el barrio de Bustinchuri, donde las calles aledañas son arquitectos. De la misma manera que hay un barrio, La Milagrosa, donde hay calles de músicos, otras hay calles de pintores, en Iturrama. Bueno, pues aquí, junto a la calle de Víctor Eusa, está la calle de Saiz de Oiza, la calle de Santos Ochandategui, es decir, la calle de Ventura Rodríguez, el que fue el autor de la fachada neoclásica de la catedral hace 300 años. Yo no sé qué ideología tendría Ventura Rodríguez, ni cómo se la van a repasar. Pero precisamente, o sea, para hacer más sangrante todavía la torpeza de eliminar la figura de Víctor Eusa del callejero, es todavía mejor contemplar dónde está, en un barrio dedicado cuyas calles están dedicadas a insignes figuras de la arquitectura de Pamplona. Señor Lecumberri. Bueno, más allá de opiniones y desde luego partiendo del respeto a la figura como arquitecto del señor Eusa, que yo creo es de lo que está hablando el señor Sánchez Munier. Que es de lo que está hablando, efectivamente, pero no es por eso por lo que se le retira el nombre a la calle. La retirada del nombre de la calle, primero, es una cuestión de legalidad, de cumplimiento de la legalidad. Es una decisión técnica. Yo quisiera recordar que la decisión no es que la tome el alcalde de Pamplona, sino que la decisión es cumplir una ley. Pero no es que salga de la propia ley solamente, sino que hay una junta de historiadores de la universidad que son los que proponen el censo de personas que han sido significadas en el régimen franquista y que han tomado parte en el régimen franquista. Esta propuesta de esta comisión técnica pasa a la Comisión Técnica de Memoria Histórica, que la aprueba y la refrenda, y una vez que ha sido aprobada en cumplimiento de la ley, deben de retirarse esos nombres. Nos vamos a 2016, claro, que sí, es cuando se surge. Efectivamente, 2016, que es cuando se aprueba la ley, ¿no? Por lo tanto, esto es una decisión técnica de un grupo de historiadores refrendada por la Comisión Técnica de Memoria Histórica, y el alcalde tiene que cumplirlo. Y yo, solamente por acabar, el señor Eusa, no hay duda alguna de que fue un gran arquitecto, ahí están sus obras, pero tampoco hay duda alguna histórica de que perteneció a la Junta General de Carlistas, que era esa junta la que tomaba la decisión de a quién se detenía ilegalmente sin ninguna orden judicial, y que era esa junta la que refrendaba a quién de los detenidos ilegalmente se les pasaba por las armas y se le fusilaba en las cunetas. La participación en esa junta era una participación voluntaria, y es ese grupo de historiadores de la universidad quien entiende que su participación fue de tal nivel que no se merece estar en el callejero de Pamplona. Sí. Completamente de acuerdo con lo que dice el señor Lecumberri, porque sí, claro, Víctor Eusa fue un arquitecto, y a mí me gustaría empezar diciendo que ¿cuál es la finalidad de dedicar una calle a alguien, a una persona? Pues es conmemorar y honrar su nombre, es, bueno, homenajear de alguna manera, pero es que es verdad. Sí que fue un arquitecto, pero es que fue vocal de la Junta Central de Guerra Carlista, como se decía, formó parte de la dirección de los requetes y firmó sentencias de muerte, y no pocas. Recordemos que en Navarra fueron 3.700 personas asesinadas sin frente de guerra. Intentar separar esta trayectoria de la vida profesional de una persona, pues no nos parece ni correcto ni justo. Y además estamos hablando de cumplir una ley. Hay una ley, que es la Ley de Memoria Democrática,
El Gobierno de Navarra le requiere al Ayuntamiento de Iruña para que así sea, para que se dé cumplimiento a esta ley, y lo único que se está haciendo es cumplir la ley, no como hacía UPN, que no cumplía las leyes del año 2003, la ley de símbolos, que fue aprobada la ley de símbolos que establecía que en el plazo de un año tendrían que ser retirados todos los símbolos franquistas, y hasta el año 2015 estuvieron sin hacer absolutamente nada. Ahí estaba la laureada en el Palacio de Navarra, no retiraron ni un símbolo franquista en 12 años hasta que entró el Gobierno del Cambio. Por lo tanto, estamos hablando del cumplimiento de una ley. Y por muy trayectoria profesional que tenga, también conocemos otra serie de personas que son cineastas famosos, científicos famosos. Hay un médico célebre en Alemania, que es Karl Brandt, que fue médico personal de Hitler. No creo que tenga ninguna estatua ni ninguna calle dedicada, porque participó directamente en el nazismo. Bueno, ahora enseguida le doy la palabra, señor Sánchez de Munilla, que ya le veo también que quería intervenir. Señor Jiménez, adelante. Ustedes fueron el único grupo que votó en contra, porque bien es cierto que Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular se abstuvieron. Exactamente. Entendemos que ni es memoria ni es democrática. Y hay que poner un contexto, y vamos a ir de memoria y de historia. Si triunfan las derechas, tendremos que ir a la guerra civil. La democracia es solo el primer paso hacia la dictadura del proletariado. La transformación total del país no se hace echando simplemente papeletas en las urnas. No queremos la democracia como valor absoluto, tampoco queremos la libertad. Francisco Largo Caballero, dirigente del PSOE durante la Segunda República. A partir de ahí vamos a empezar a hablar de historia. Lo de las calles, es simplemente una anécdota y hay que unirlo en un contexto con una tendencia totalitaria que sinceramente da miedo. Que tiran los caídos, cruces, calles, es decir, eso solamente exhala mucho odio. Cuando no, hay que respetar la historia. Hoy tenemos políticos que hacen historia, políticos de historia. La historia, primero, es un derecho individual. No se puede atacar un derecho político, ni de cátedra, ni de pensamiento, ni de nada. Por tanto, entendemos que lo de la calle es una anécdota, pero lo que nos da miedo es ese sumatorio, iglesias, cruces, caídos, monumentos, pero lo peor de todo no es eso, amén de eso, es la división de los españoles después de tantos años. Ese es el peor delito que está cometiendo actualmente la izquierda. Y repito, esto sí es historia, dirigentes socialistas diciendo que si triunfan las derechas iremos a la guerra civil. Bueno, antes de comenzar un poquito a debatir, permítanme, porque les comentaba hace un instante que hemos querido también pulsar un poco la opinión tanto de quienes conocen bien cuál es el urbanismo y la arquitectura en la capital navarra, como es el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco Navarro, que se ha pronunciado sobre esta circunstancia, pero también quienes conocen cuáles fueron las consecuencias de la dictadura franquista, como son quienes representan a la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, que se han pronunciado. Ha habido un debate, lo hay, de hecho, en torno a esta cuestión. Es parte de la huella que dejó el arquitecto Víctor Eusa en Pamplona. Es uno de los grandes baluartes del desarrollo del segundo ensanche en Pamplona. Varios edificios del paisaje urbanístico de la capital navarra tienen su firma. Pues se ha hecho muchísimos, y muchísimos antes de la Guerra Civil. El seminario, el convento de los Paules, la Casa Uranga, el edificio de la Sociedad Vasco-Navarra, Casa Goicoechea, la reforma del Hotel La Perla o el Casino Eslava. Es una obra soberbia de arquitectura que estaría muchas ciudades encantadas de tenerla. Sus obras están protegidas y desde el Colegio Oficial de Arquitectos no comparten la decisión de retirar la calle que lleva el nombre de Víctor Eusa. Para nosotros es totalmente injusto, o sea, es un personaje notable, sobresaliente dentro de la producción arquitectónica. El Ayuntamiento de Pamplona sostiene que cumple la legislación amparándose en la Ley de Memoria Democrática. Las asociaciones memorialistas ven con buenos ojos esta decisión. ¿Qué nos importa que hizo no sé qué monumentos y que están muy bien y tienen mucho valor arquitectónico? Fue un matón y el nombre de un matón una calle de Pamplona no puede llevar el nombre de un matón. Eusa fue miembro de la Junta Carlista que firmó sentencias de muerte a pamploneses en el alzamiento militar de 1936 y participó en la construcción del monumento a los caídos. Nosotros no entramos en los aspectos políticos lo que entramos es en la producción arquitectónica. Se van confundiendo las cosas y la proporcionalidad de las actuaciones parece que está fuera de lugar. Junto a la de Eusa, las calles que cambiarán de nomenclatura serán también la del General Los Arcos y la Plaza Ángel María Pascual.
Bueno, pues como decimos, existe ese debate, queda abierto aquí en la mesa ante lo que han escuchado. Así que, adelante, pueden ustedes intervenir, ¿eh? Sí, primero, unas precisiones. Es falso, yo creo que no es cierto que firmase sentencias de muerte de su puño y letra. También es falso que UPN no hiciese nada a raíz de la aprobación de la ley de símbolos. Pero lo que realmente, la principal razón que se ha esgrimido aquí, que estamos cumpliendo la ley, estamos cumpliendo un acuerdo, tampoco es cierta. Efectivamente se dice, hubo una comisión de memoria histórica. Hubo, no, hay, ahora mismo existe. Se conformó una comisión de memoria histórica. Que está en funcionamiento de manera... Y se dedica, entre otras cosas, a profundizar y analizar todas estas cuestiones. En ese informe establece un listado de personas a las cuales les apareja una recomendación, que viene a ser pues, retirarle pues, una distinción o retirarlas del callejero, ¿no? Bueno, ese informe, los números 20, 21 y 22 son los corresponden a las personas de Ángel María Pascual, del propio de Julio Ruiz de Alda y de Víctor Eusa. Bueno, pues en ese informe de la memoria histórica se puede leer, se puede descargar de internet, se dice que aquellas personas, se hace una excepción, aquellas personas cuyos méritos dependan de valores culturales o de otro tipo, como es este, y no de una vinculación directa, es decir, que no han sido reconocidos por su pertenencia al régimen, sino en este caso por ser arquitecto o por ser escritor, es decir, por valores culturales, a aquellas personas se les puede exceptuar de la retirada de los nombres. Y en concreto, ese informe en el que se alude y se puede leer, dice, estas excepciones se corresponden con los números 20, 21 y 22. Con lo cual, ese informe en el que se dice que se apoya la retirada de esa lista o la retirada del nombre de la calle a Víctor Eusa o Ángel María Pascual, precisamente los cita textualmente para exceptuar o facilitar la excepción de la retirada. Vale. ¿Y si eso se es puede así, leer, si eso es se así, puede leer, ¿por qué ocurre? Se puede leer, sí, pero se puede, está claro, pero fíjese usted, señor Sánchez Munier, pero si eso es así, ¿por qué están en el listado de personas a las que hay que excluir? Es que decir, es verdad esa es la paradoja a la que es verdad las dos cosas. Están y que los exceptúa de manera específica. Sí, o sea, son ciertas las dos cosas. Están en el listado, pero también les dice, estos tres nombres se les puede y se les debe exceptuar. Los nombres que ese grupo de historiadores, que esa comisión técnica, entiende que por su historia, por sus antecedentes, por las cosas que hicieron, especialmente en los 3 años de guerra civil, que por cierto habrá que recordar que en Navarra no hubo guerra civil, en Navarra solo hubo un bando masacrando al otro, a más de 3.800 navarros. Como digo, esa comisión técnica hace el listado de personas que participaron significadamente en esa situación de represión. Y en ese listado está el señor Víctor Eusa, que después ha sido un insigne arquitecto, que nadie se lo quita. Pero añade también lo otro. Es cierta una cosa. Y lo que dice es que se le tiene que retirar el nombre de las calles o puede hacerse una excepción a decisión del ayuntamiento. Personas concretas. Vale, bueno, pero yo insisto, o sea, el señor Sánchez de Muniain lo llamará como quiera. No, yo he leído el documento. No se puede desligar las dos trayectorias. Y yo insisto, hay ilustres científicos, pero ilustres nazis, que no tienen ningún reconocimiento porque eran nazis. Y en este caso será un ilustre arquitecto que ha dejado un legado que es su obra arquitectónica, pero no tiene por qué tener una calle y se le está dando cumplimiento a una ley. Y usted, señor Sánchez de Muniain, lo vestirá como quiera o lo dirá como quiera, pero ustedes nunca han tenido voluntad política jamás de quitar símbolos franquistas. Dice usted que sí que han hecho cosas. Sí, claro. Había un catálogo en el año 2016 que recogía que en Navarra había 53 laureadas. ¿Cuántas quitaron ustedes? Pues ¿Cuántos expedientes sancionadores abrieron ustedes por motivo de colocación de icurriñas y cuántos expedientes sancionadores abrieron por motivo de simbología franquista? ¿Cuántos? Pues unos cuantos de unos y de otros. Nunca han tenido voluntad política. El matiz puede estar en lo que ha apuntado el señor Lecumberri. Ahora voy con usted, señor Jiménez, que lo veo ahí que está escribiendo mucho, pero... Sí, el matiz puede estar en lo que decía ahora el señor Lecumberri de que... es la salvedad que hace usted, señor Sánchez de Muniain, la tiene que aplicar o no
el ayuntamiento de turno. En este caso, Pamplona decide... Hombre, claro, es que el ayuntamiento, y en concreto el alcalde, pero hace uso de esa potestad tiene la potestad de poner y quitar los nombres de las calles. Pero le ha requerido el Gobierno de Navarra, ¿eh? Le ha requerido el Gobierno de Navarra. En este caso tiene la obligación, puesto que está en el listado aprobado por la Comisión Técnica de Memoria Democrática. Estaría incumpliendo la ley, señor. Está en el listado con esa salvedad, No queramos, o sea, estamos intentando respaldar una decisión absolutamente arbitraria del alcalde de Pamplona que ha generado, lógicamente, arbitraria el rechazo. La decisión. ¿Cómo puede decir una decisión arbitraria? Bueno, está dando cumplimiento a la ley. Porque se está precisamente aludiendo a una supuesta obligación que no lo es tal si vemos ese documento que se llama comisión, o el documento que dictó la Comisión de Memoria Cumple la ley, Histórica. cosa que no hacía UPN, que estuvo 12 años sin cumplir la ley de a ver, símbolos. Que Bildu no nos va a dar ninguna lección, ni de cumplimiento de ley, ni de dictar sentencias, pues en ni de este hacer caso se la listas, estamos dando, ni de tomar decisiones sobre a quién puede vivir en paz. Sí, Desde bueno, luego, yo le pondría hablando algunos de ejemplos. juntas que tomaban decisiones sobre quién puede vivir en paz y quién no puede vivir en 3.700 paz, personas asesinadas no hay que en remontarse, desgraciadamente, tan lejos. Nos podemos remontar también, tan lejos. Nos podemos remontar Pero, también. señor Lecumberri, permítame, señor Jiménez, cuéntenos. Muchas gracias. Pues sinceramente es esperpéntico que los bilduetarras sean los que impongan qué calles y qué número de calles debe haber, después de 50 años de asesinatos y de coacciones. Y exactamente, la izquierda se han convertido en auténticos talibanes, es decir, hoy en día tendríamos que mover todo, hasta las cadenas de Navarra, que supuestamente se lo quitamos a los moros. Es decir, ¿hasta dónde retrocedemos? ¿Hasta dónde? ¿Por qué en el año 31? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no antes? Es decir, vamos a dejar los muertos en paz. La historia ha habido guerras carlistas, es decir, y lo que más me llama la atención es la Comisión de la Verdad. O sea, ya el Estado de Derecho parece que lo aparcamos y formamos un grupo de personas, con todo el respeto del mundo, y creamos una Comisión de la Verdad, una especie de Ministerio de la Verdad, de esa obra de 1964, ¿no? Es decir, esto me gusta, no me gusta, y buscamos y hacemos un listado. Vamos, eso no pasa en un país serio y democrático de derecho como es España. Eso es lo que tengo que decir. Yo discrepo absolutamente. Eso es precisamente lo que sí que pasa en los países democráticos y lo que no pasa en las dictaduras. Y lo que pasa en los países democráticos es que tienen que ser justos con su historia, tienen que recomponer el daño que se ha hecho durante más de 40 años a muchos ciudadanos navarros, entre otros todos los que fueron asesinados. Javier, aquí está. Y precisamente, socialista. Y precisamente eso es lo que se está haciendo a través de una comisión que no es la Comisión de la Verdad, es una comisión de técnicos historiadores de las universidades que son los que analizan qué es lo que realmente ocurrió y qué es lo que es justo o no es justo que se siga viendo en las calles o en los monumentos o en otras instancias públicas por parte de todos los navarros, ¿no? Yo, con todo el respeto hacia... gente que todavía se está preguntando por sus familiares, por ejemplo. Hay mucha gente que está aún buscando a sus familiares que están enterrados en cunetas por personas como esta, que pertenecieron a juntas que tomaron esas decisiones sin ningún respaldo legal, simplemente por una cuestión ideológica, y habrá que recordar que, independientemente de su trayectoria posterior, profesional y arquitectónica, las decisiones que se tomaron hicieron muchísimo daño, y ver su nombre en esas calles hace mucho daño a mucha gente. Solo quisiera dar un último ejemplo. Sí. Hubo un famoso ingeniero, este es un ejemplo que ya se ha dado, un famoso ingeniero nazi que era el que hizo o el que creó, inventó los V2, que eran los que bombardeaban Londres durante la Segunda Guerra Mundial, que después participó en el proyecto que llevó a la NASA, al ser humano, hasta la Luna. Jamás nadie se ha planteado que por muy ingeniero y por mucha participación posterior en la NASA tuviera como ingeniero que hizo las bombas con las que masacraron a miles de ciudadanos de Londres, que se le hiciera ningún tipo de homenaje, por muy buen ingeniero que posteriormente fuera. Aznar me pedía la palabra. Sí, bueno, yo con el fascismo y los fascistas normalmente no interactúo nunca, tampoco lo voy a hacer esta noche porque no pienso perder ni un minuto, sí con las personas con las que se puede debatir, lógicamente. Y yo insisto, yo le tengo que decir, señor Sánchez de Muniain, desde UPN nunca ha habido voluntad política de democratizar las calles de Navarra quitando los elementos franquistas. Les ha preocupado siempre muchísimo más las icurriñas. Hoy veíamos cómo han interpuesto un recurso ante el TAN por una talla de madera, que traigo hasta una foto aquí hoy, una talla de madera que estaba en el Ayuntamiento de Garés, colocada en el suelo, un regalo que le hicieron en fiestas de Garés al Ayuntamiento por unos Herri Kirola que hubo,
interponen un recurso ante el TAM porque esto les parece totalmente antidemocrático, que esté la Uburu en una talla de madera cortada en una plaza en fiestas de Gares. Estas sí son las preocupaciones de UPN, no el democratizar las calles de Pamplona. Las preocupaciones de UPN son siempre democráticas. UPN es un partido que nació en la democracia, ha ejercido conforme a las pautas democráticas siempre, jamás UPN ha respaldado ni ha justificado ningún crimen, señora Aznar, ningún crimen. No, Euskal Herria Bildu, Herri Batasuna, acoge a sus criminales cuando salen de la cárcel y les invita a ser socios, y si les invita a que se asocien, e incluso los tiene dentro de sus listas. Con lo cual, ya que se señala a UPN, nosotros reivindicamos nuestra trayectoria sin ninguna tacha en el aspecto democrático. Le he dado una serie de datos. Hemos ejercido la democracia conforme a las reglas. Y cuando hemos tenido que cumplir las leyes, por supuesto, las hemos hecho. Y cuando las han incumplido, las han incumplido. Las hemos cumplido siempre. No es verdad. No es verdad. Simplemente una cosa. Que exactamente, nosotros con los filoterroristas, hoy hace 30 años que mataron a un compañero mío, militar, en Loyola, de mi promoción. Y desde luego tampoco los filoterroristas para nosotros son enemigos, totalmente enemigos. Y esto, todo lo que estamos hablando encubre una cosa, creo que no hay que perderlo de vista. Ese ataque a la libertad individual es solamente porque no se sabe gestionar, porque el bien común que supuestamente tienen que tener los políticos se ha perdido. Y simplemente lo que hacen es cortinas de humo y cortinas de tapar la corrupción y la vergüenza que existe y que les corroe. Por esto está ocurriendo hoy en día la memoria histórica. ¿De qué corrupción está hablando en este asunto en concreto? Corrupción política, corrupción social, corrupción de todo tipo. Es decir, hoy en día tenemos en España, se nos está yendo, sinceramente, ese Estado de Derecho, ya hemos hablado aquí, una comisión de la verdad. ¿Quién nombra a estas personas? Existe un sistema judicial en marcha en todo Estado de Derecho. Es decir, ¿quién nombra a esas personas para que sean los garantes y busquen un listado? Este sí, este no. Eso me recuerda a los peores tiempos de la humanidad. Yo, más allá de este tipo de discursos, la comisión técnica es nombrada a través de la ley es la que dice que se tiene que nombrar, son un grupo de expertos, repito, profesores universitarios, historiadores, que son los que hacen un análisis de la historia de una manera imparcial y seria, como hay que hacerla, y desde luego, con todo el respeto hacia la persona de Víctor Eusa, arquitecto, y a todas sus obras, sin ninguna duda, su participación y su relevancia en las barbaridades que se cometieron en Navarra le invalida para que los ciudadanos de Pamplona tengan que ver su nombre en una calle todos los días. Tenemos que hacer una pausa para la publicidad y después entramos a otra cuestión que sin duda ha llenado las páginas y el tiempo de la actualidad en toda España, que viene referida a los insultos, graves insultos de corte machista, además de vejaciones que se han dirigido a la que es actual ministra de Educación y portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría. Hasta ahora mismo. Comenzamos esta segunda parte del dilema de hoy que nos ha traído en este miércoles, víspera de del descanso por Semana Santa. Les comentaba antes de la pausa para la publicidad que en los últimos días ha sido objeto de debate y de muchísima información de uno y otro lado la actual ministra portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, Pilar Alegría, además de ministra de Educación, por las vejaciones a las que se le ha sometido, sobre todo en determinadas redes sociales, ante unas informaciones publicadas sobre una presunta fiesta con prostitutas del exministro Ábalos en Teruel, allá por el año 2020, en un parador al que debió, bueno, ya dijo ella, la propia ministra, que sí que estuvo, pero que no tuvo conocimiento y no lo ha tenido de aquella fiesta. El caso es que todo eso revolucionó las redes sociales y lo más suave que se ha podido leer ha sido calificativos como puta, zorra, comepollas, en fin. Ante todo ello, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la propia ministra Alegría dirigió estas palabras. Yo nunca, jamás, había visto
tal torrencial, tal magnitud de insultos, de vejaciones, fotografías, montajes, acusaciones. Y les tengo que reconocer que el domingo por la mañana, cuando estaba en mi casa, tuve muchas dudas de cómo operar o de cómo responder a lo que estaba viendo y a lo que estaba recibiendo. Si yo, que soy una mujer política, que tengo voz y que mi voz tiene eco, se calla y no denuncia estos hechos, ¿qué mensaje le estoy trasladando, sobre todo a esas mujeres y a esas niñas que son víctimas de insultos, de vejaciones, de descalificaciones? Lo único que cabe es la condena. Y si me permiten, sobre todo y especialmente, condenas sin peros. Condenas sin peros. Porque desgraciadamente hay quienes hacen la primera parte, el condenar, pero siempre añaden el mismo pero. El sí pero. Bueno, esto es un breve resumen de lo que dijo. Señor Jiménez, voy a empezar por usted porque su partido Vox sí que estas declaraciones las calificó como una falsa indignación para tapar la corrupción. ¿Usted lo sostiene? ¿Esto es así? Pues bueno, de entrada, Vox cree en la presunción de inocencia de todos, porque hoy muchas veces los hombres no tenemos esa presunción de inocencia y por tanto desaprobamos pues, esos insultos, esas injurias. Pero yo me voy... que es una falsa indignación lo que estaba mostrando Yo no ahí? sé exactamente, eso me imagino que lo analizarán, yo no he estado ahí y subjetivamente yo no conozco a esta persona. Lo que sí nos llama la atención, y sí vamos a decir, es que la izquierda tiene la piel muy fina. Es decir, ese principio ético, no haga a los demás lo que no quiere que te haga, ellos no lo han hecho. Es decir, y puedo decir muchas cosas. Sí llama la atención que esté en el mismo parador, un parador de 44 habitaciones, en el exterior de Teruel, que es una población bastante pequeña, y que una delegada del gobierno, ojo, en época del COVID, donde estábamos encerrados y encarcelados todos los españoles por una declaración ilegal del gobierno socialista, nadie se enterase. Eso, sinceramente, llama mucho la atención por la situación, ¿no? Yo también recuerdo el 11M, cuando se rodeaban las sedes del PP, llamaban asesinos al presidente. Cuando los escraches del de izquierda decían, era jarabe democrático. ¿Qué ocurre? Que a veces cuando le llegan a ellos, dicen, no, eso no puede ser. Es decir, nuestra parlamentaria Rocío de Mer le pegaron un golpe con sangre y dijeron que era tomate. Sí, en esta vida hay que también tener empatía. Y yo no dudo de la palabra de esta mujer, me imagino que se va a aclarar y esclarecer los hechos por el bien de ella, porque era delegada del gobierno. Si una delegada del gobierno se entera de lo que ha ocurrido ahí, más vale que se vaya. Entonces, sinceramente, repito, presunción de inocencia, y yo no me voy a decantar, lógicamente, si esta persona dice esto, si se demuestra lo contrario, pues... Bueno, queda abierta la mesa, para que puedan intervenir. Señor Sánchez Munía, ¿usted cómo lo...? Bueno, pues ante estos hechos lo que hay que hacer, pues cuando se escuchan insultos como los que se han comentado aquí o los que se ha referido esta persona, pues lo que hay que hacer es condenar a quien insulta, a quien lleva a cabo todas esas acciones degradantes y rechazar y solidarizarse con quien recibe el agravio. Peros. ¿Hay peros? Yo creo que no hay ningún pero para todas esas mentes que a veces que como alimañas se meten en las redes sociales o aprovechan todo el anonimato que da a veces ese pudridero que son las redes sociales para estas cosas y llevan a cabo esta serie de actuaciones que son delito, en muchos casos, porque no se le puede decir ni a una ministra ni a una persona. Que es a quien aludía la propia ministra. No se le puede le puede dirigir todos estos insultos amparándose en el anonimato. Y para eso, además de condenar y solidarizarse, hay que exigir que la justicia actúe, desenmascare a esos a quienes se esconden bajo el anonimato de las redes sociales y les aplique el castigo penal que merecen por esa acción. El único... ¿Qué pasa? Que aquí se está relacionando con otros hechos que ocurrieron en ese parador y que también tienen su propia... bueno, podemos entrar luego en ese desarrollo. Bueno,
Fíjese usted, lo que le han hecho a la ministra es algo absolutamente despreciable, ¿no? Personajes, lo primero, muy cobardes, escondidos en el anonimato, con unas dosis de machismo casposo, ¿no? Porque además es a ella la que insultan. Curiosamente, también estaba el presidente del gobierno de Aragón, el señor Lambán, ¿no? A él no le han insultado, ¿no? Es a ella con la que se ceban, ¿no? O sea, hay un componente realmente repugnante, ¿no? En todo esto, ¿no? Pero es que además se acaba diciendo, bueno, ¿y cómo no se enteró de no sé qué hechos? ¿De qué hechos? ¿De qué hechos? No hay ningún hecho. Es decir, aquí lo que hay son palabrerías. Y a dormir, y punto. Bueno, es lo que dijo el otro día. Pero es que además, eso es lo que ella dice. Estaba ahí como delegada del gobierno junto con el presidente de Aragón en un acto que se estaba dando con el Ministerio de Transportes, una inauguración de Renfe, tanto que se dio a las 9 de la noche y que se repetía a las 11 de la mañana, una segunda inauguración de otras instalaciones. Por tanto, está absolutamente justificado que estuvieran tanto el presidente de Aragón, la delegada de gobierno y el ministro en Teruel. Aparte que no tiene que justificarse. Bueno, estaba en un viaje oficial totalmente justificado y totalmente demostrado. A partir de ahí hay unos personajes que dicen que ocurrió, que hubo una fiesta, que hubo no sé qué. Nadie ha demostrado que hubiera ningún tipo de fiesta. Por tanto, fíjese usted, tiene que ella decir que no se enteró de nada de lo que había ocurrido como si hubiera ocurrido. Cuando nadie ha demostrado que haya ocurrido absolutamente nada. No solo eso, sino que se dijo que hubo una fiesta, que hubo destrozos, que hubo denuncias. La Policía Nacional emite un comunicado oficial, dice, no hay ninguna denuncia. La red de paradores emite un comunicado oficial, no hubo ningún desperfecto. Es decir, no hay ninguna denuncia, ningún hecho, nada que se pueda demostrar, pero unos sujetos despreciables se dedican a contaminar con mentiras y con falsedades que acaban salpicando a una persona que acaba con ese montón de insultos, pero que es que además tiene ahora que justificarse de algo que nunca ha ocurrido, ¿no? Es el chapoteo en el barro, en el barrizal en el que se mueven algunos, que es sinceramente muy repugnante. Pues mire, Ricardo, yo me alegro mucho de haber venido esta noche porque de 4 personas soy la única mujer, soy mujer política y creo que soy capaz de empatizar 100% con una mujer política independientemente de su ideología, porque es inadmisible, es intolerable, es inaceptable. No tenemos por qué aguantar todo esto. El machismo es algo estructural. El machismo en las redes, el machismo digital, la violencia digital que se ejerce hacia las mujeres políticas va en aumento. La gente se esconde detrás de un anonimato y yo no venía tanto a hablar de esos hechos como de la cuestión que las mujeres políticas estamos totalmente sometidas a una violencia que va increciendo en las redes sociales también y desde luego desde Euskal Herria Bildu. Estamos hablando de la cuestión del género, de la cuestión de ser mujer. Violencia machista digital. Llevamos alertando desde hace mucho tiempo de todo este fenómeno. Creo que es muy grave. Estamos cansadas de las alusiones a nuestro físico, a nuestra ropa, a nuestra sexualidad. Hemos visto casos... Irene Montero, Yolanda Díaz, pero no hace falta irse a Madrid tampoco. Lo vimos con la presidenta Chivite, aquí, en Navarra, en Olite, cómo se le llamaba puta por parte de algunos agricultores, que luego es verdad que pidieron disculpas. Seguramente si hubiera sido un hombre, no hubiera ocurrido nada de esto y no tenemos por qué aguantarlo. Y creo que es hora ya de cortar exactamente, no sé muy bien mediante qué herramientas, aparte, más allá de la educación, la coeducación. No sé, creo que algo hay que hacer porque esto se está yendo de... Pues te doy la razón y me gustaría que también hubieses empatizado cuando también lo viví de cerca, cuando a Yolanda Barcina, presidenta y alcaldesa, se le dedicaban insultos de esa misma gravedad o incluso canciones donde se hacía precisamente alusión a su propia sexualidad para degradarla, para insultarla. E incluso se difundían esas canciones y se difundían incluso en actos políticos. He dicho independientemente de su ideología política, no sé si me ha oído bien. Ya que has dado, me alegro, has dado una relación de personas, mujeres, que han sido objeto de ese tipo de calumnias, insultos y actos degradantes, pues suma también. Pero es que lamentablemente no hay mujer que se libre. A la que fue presidenta del gobierno y que muchos y que
y que tiene una amplia colección de insultos, tanto en redes sociales como al descubierto, como incluso en actos musicales y en actos políticos. Totalmente, lo compartimos. Yo creo que lo que hay que defender es a la persona, y la persona sea hombre o mujer, y después, en función de la orientación sexual, si alguien entiende que ha habido un presunto delito, pues para eso están los tribunales. Yo no diferencio entre hombre y mujer. El ataque me es indistinto, sea a unos u otros. Pero si no viene espero que esto también se aclare, pero claro, cuando conocemos que el señor Ábalos tenía 2 personas, o una persona contratada 2 veces nada menos, y que resulta que era su novia o no sé exactamente qué, cuando conocemos, aún nos recordamos, sobre todo los mayores, al primer director general de la Guardia Civil, señor Roldán, en ropas interiores y en malas compañías y de otra forma, y empezamos a sumar. Cuando dice el secretario general Lambán tenía conocimiento y lo llamó juerga de señoritas, pues claro, eso lo hizo un socialista. Entonces, claro, pues nos llama la atención y, lógicamente, nosotros no vamos a meter en la sexualidad y en lo que haga cada persona, es libre. Pero sí, si se hace con dinero público, está clarísimo que vamos a estar encima. Yo no sé si esa furgoneta es cierta o no es cierta, la traían de Valencia, la traían de lo que... No, esa es la esencia. Esto es chapotear en el barro, no se equivoquen. No sabía si es verdad, no sé si ha existido, pero por si acaso chapoteo en el barro. El señor Ábalos sí que está en el barro, y compañía. Por si acaso chapoteo en el barro. No sé si ha existido la furgoneta, no sé si es verdad todo eso, pero por si acaso lo digo, chapoteo un poco en el barro. Podremos hablar, o también nos van a cortar ustedes la libertad de expresión. Ustedes cualquier cosa. De los socialistas, cualquier cosa. Es decir, está saliendo en los medios y el señor Ábalos está encausado actualmente, igual que el señor Coldo, igual que muchos más, igual que el hermano, igual que la señora Begoña. Bueno, pues simplemente... Que sí. Hombre, póngalo en duda. Ahí estamos en el tema y en el chapoteo del barro, cuando no quedan otros recursos, ¿no? Fíjese que lo del señor Ábalos, desde luego, lo que haya hecho, que lo pague bien pagado, si lo ha hecho y cuando se demuestre, pero desde luego, claro, de eso, acabar con la delegada entonces de gobierno, hoy ministra, insultándole como le están insultando en las redes, creo que hay una diferencia. Pero ese es el hilo conductor, todo este chapoteo en el barro es el hilo conductor. Usted no ha entendido la premisa primera, presunción de inocencia y que se aclare. Y todo acto de esto es condenable. Presunción de inocencia, pero por si acaso la furgoneta con las prostitutas... Monten un comité de la verdad que eso les vale muy bien. Permítame, señor Jiménez. Señor Aznar. Sí, yo lo que digo es que la violencia machista es estructural, la violencia machista en las redes se ha amplificado para todas las mujeres, independientemente de nuestra ideología, señor Sánchez de Muniain. Yo he dicho los casos más recientes que tenía en la mente y hay un síndrome que se llama el síndrome de la impostora, que es que toda esta violencia machista que se ejerce hacia las mujeres que tenemos una labor más pública, ¿no? Pues hace que sea cada vez más difícil encontrar a mujeres que quieran participar en tertulias, que quieran participar en política, que quieran participar en actos públicos. ¿Eso lo perciben ustedes? Sí, porque yo creo que todo esto genera desconfianza hacia las mujeres y lo que las mujeres tenemos que soportar no lo soportan los hombres. Tampoco en la política. Y esto es una evidencia y es así. Al final, ¿qué ocurre? Muchas mujeres decidimos abandonar las redes sociales, decidimos cerrar cuentas, decidimos cerrar perfiles, como es la única solución que vemos, ¿no?, para librarnos de todo esto. Pero tampoco es una solución, porque entonces estamos renunciando a un espacio que es nuestro, que nos pertenece, y se lo estamos dando a otro tipo de personas que lo que hacen es mucho ruido y, como digo, esconderse en un anonimato pues para ejercer un tipo de violencia. Sí, señor Sánchez. Sí, bueno, pues yo creo que está todo dicho. Yo precisamente no he hecho alusión a ese otro hecho, o supuesto hecho, que ya se determinará su veracidad o no. Precisamente no he hecho alusión para no poner ninguna excusa al rechazo, para no poner esos peros a los que aludía la portavoz del Gobierno. Pero, lógicamente, esos hechos se determinarán si son así o no. Pero en cualquier caso, lo que sí es cierto, porque está en informes de la Guardia Civil ejerciendo de policía judicial, es el uso y abuso del dinero público en torno a actividades de, vamos a decirlo, de prostitución o similares por parte de quien fue ministro de Transportes del primer gobierno de Pedro Sánchez. Y eso también es un hecho. El alcance de eso
y la veracidad de cada uno de los episodios que vamos sabiendo se verá. Desde luego, yo no creo que, o sea, no creo, en este momento, y lo digo totalmente convencido, no tiene ninguna conexión con lo que hemos estado hablando. Y una cosa es una cosa, y aquí a nadie se le puede insultar, y menos aprovechándose de su condición de mujer, y menos de las maneras tan graves como se ha hecho con esta persona. Bueno, desde luego, lo primero, por si acaso no ha quedado claro, solidaridad con Yolanda Barcina y con todo lo que sufrió, solo por el hecho de ser mujer, que desde luego tiene tanta razón como todo lo demás que hemos dicho. A partir de ahí, habrá informes de la Guardia Civil, por supuesto, no son hechos ni condenados ni juzgados, que se condenen y que se juzguen y se condenen si es necesario, pero fíjese usted que de esos informes, que no tienen nada que ver ni con Teruel, ni con esa visita, ni con nada de lo que ocurrió allí, algunos empiezan a tirar, empiezan a hablar de furgonetas que no saben si existieron, empiezan a relacionar, y todo esto acaba en una ministra que está insultada, vapuleada y llevada hasta un extremo realmente insoportable, ¿no? Todo esto acaba ahí, y alguien tendrá que decir ese hilo conductor, y esas personas que empujan y esconden cobardemente la mano, algo tendrán que pagar, porque realmente es tan injusto como le ocurrió a Yolanda Barcina, tan injusto como le ha pasado a la presidenta María Echivite, tan injusto como le está pasando ahora mismo a la ministra. Estamos terminando, pero este anonimato en el que se escudan personas para poder agredir verbalmente e infundir este tipo de cosas y otras más, este anonimato que forma parte también de la esfera pública, las redes sociales son públicas. ¿Convendría de alguna manera regularlo? ¿Qué opinan? Pues bueno, es que yo nunca he entendido, y lo digo así, yo nunca he entendido que esté permitido y sea posible hacer un perfil falso, o sea, que yo me llame ahora lo que sea, claro, pero María Antonieta, y escribiendo con María Antonieta me meto con este pero señor. Claro, ¿qué ocurre? Que esto, pues yo creo que eso no tendría que estar permitido. Esto lo hacen si yo con quiero un servidor que está criticar en Singapur, a cualquiera de los que estamos aquí o de la calle, pues tengo que decir Juan Luis Sánchez de Muniain dice que fulano de tal ha hecho tal cosa y no debe estar bien. Pero esto lo hacen en un servidor que está en Singapur, que pasa por una red de no sé cuál, y al final hace que en la práctica sea imposible localizarlo. Claro, ¿no? El problema de esto también es eso, hay medios para desenmascarar. Lo que pasa es que no está prohibido. O sea, no está prohibido. Pero luego detrás de esto hay algunas personas empujando a todo. Por ejemplo, la presunción de inocencia a la que se refería el señor Jiménez al comienzo de su intervención, claro, no se puede demostrar si no hay si detrás no sabemos qué es lo que hay, ¿no? Pero la presunción de inocencia no es que la persona acusada tenga que demostrar su inocencia, es justamente lo contrario. Depende en qué orden judicial estamos. A veces se invierte la carga de la prueba o al revés. Es decir, en un juicio, en cualquier, hay que comprobar los hechos y comprobar la persona, el sujeto, actor que comete. Pero en alguien que juega con ventaja... Hoy en día hay medios tecnológicos, además hay una policía bastante preparada para saber que detrás de ese nick que han montado es ficticio y saben quién puede ser. Bueno. Pues esa persona, lógicamente, que se le aplique la ley. Lo que no podemos hacer es decir, como ocurre esto, como lo que no te ha llegado, ¿no? La estafa que pueden llegar continuamente hoy en día por los medios, que te llega de correo, de la policía, de no sé qué, pues ¿qué hacemos? Cortamos, es decir, yo creo que está la libertad. Y hay personas que no saben jugar con esa libertad, pues las que no saben cometan un antijurídico, un delito, pues que lo paguen. Esa es la idea. Estamos terminando, pero sí que les voy a pedir una última... Sí, yo como última reflexión, a mí me ha parecido acertado lo que ha dicho la ministra de que hay que denunciar. Porque yo decía antes, muchas veces pensamos que la solución es decir, mira, me voy de las redes, cierro mi cuenta, no tengo por qué aguantar. Y creo que a lo mejor no es lo más correcto, como decía, dejar un espacio que nos pertenece a las mujeres, dejarlo en otras manos. Entonces, más que renunciar a eso, hay que denunciar, me parece muy bien. Señor Lecumberri, estamos terminando. Bueno, creo que hay que denunciar lo que está ocurriendo, como bien decía la señora Arnal. Creo que hay que solidarizarse también con los que están sufriendo todo este tipo de ataques, y creo también que hay que señalar a los que están incentivando que ocurran estas cosas. No sé si me queda con la última intervención que ha tenido. Yo creo lo que queremos es que se respete el Estado de Derecho en todos los sentidos, que no se creen órganos paralelos a los jueces ni comisiones de la verdad. Sí, yo creo que se deben denunciar todos los hechos ilícitos de cualquier tipo y se deben perseguir, para eso están los medios judiciales. Pero en este caso, incluso sin denunciar,
se ha podido comprobar que los hechos son ciertos y ya de por sí merecen el rechazo de cualquier persona. Pues les agradezco que hayan podido aportar algo de claridad, como siempre, como cada miércoles, a las cuestiones que a veces no son fáciles tampoco de explicar ni de aclarar, pero bueno, lo hacen. Así que gracias, que pasen unos felices días de descanso. Igualmente. Nos vemos ya, no la semana que viene, que no hay actividad parlamentaria, sino a la siguiente, pero en cualquier caso les deseamos que pasen unos felices días de descanso.